Gracias por estar en este desafío. Mi nombre es Paula Roca y hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todas las mujeres en general y se trata del cáncer de glándula mamaria en nuestro país, que muchas mujeres hoy en día pues lo padecen y esta enfermedad maligna cada vez se ve en más población mexicana y para eso nos acompañan dos expertos en el tema que desde los años 90 están pues en investigaciones científicas para llegar a aclarar más bien ustedes vienen a aclararnos a nosotras las mujeres mexicanas qué es lo que se debe de hacer con este tema que pues a mí me preocupa y a toda la población y a todas las mujeres. Está con nosotros el doctor Ernesto Sánchez Forgach, que él es oncólogo y mastólogo. Buenas y tardes. también se encuentra con nosotros el doctor José Javier Cepeda, que él es cirujano plástico reconstructivo. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes porque de verdad es un tema que concierne a todas las mujeres en general, porque hay muchas dudas al respecto. Y para comenzar con una muy importante es, ¿quién tiene alto riesgo de desarrollar cáncer y qué estudios existen para determinar este riesgo genético? Bueno, el simple hecho de ser mujer te pone en una situación de riesgo, pero específicamente se conocen los factores que aumentan este riesgo. Entonces, hay unos que son controlables y otros que no lo son. Por ejemplo, los hormonales. Las mujeres que empiezan a menstruar a edad muy temprana o tienen una menopausia tardía después de los 55 años, tienen más exposición a las hormonas y más riesgo de padecer cáncer de mama. Otras situaciones que aumentan el riesgo y que no son controlables, pues son aquellas que están ligadas a la herencia. Entonces, si en tu familia existen más de 2 casos de cáncer de mama, sobre todo una madre, una hermana que hayan padecido la enfermedad, te expone a mayor posibilidad de padecer la enfermedad. Doctor, en México las mujeres acudimos a hacernos la mastografía, que es obviamente el estudio que nos dicen que es para detectar si tenemos algo. Pero, ¿qué diferencia hay en prevenir y detectar? Porque si cada año te haces una prueba, ¿cómo se desarrolla ese cáncer y cómo uno puede saber que lo tiene en ese año que transcurre de una mastografía a otra? Ok, es muy importante aclarar que los términos son muy diferentes. La prevención quiere decir evitar que suceda y la detección es encontrar en una etapa temprana. Para detectar existe la mastografía, que es una placa de rayos X que se toma anualmente o cada 6 meses si hace falta, junto con un ultrasonido. Entonces encontramos tumores incluso menores a 5 milímetros y eso es una detección en etapa temprana y eso tiene ya que llevar un tratamiento quirúrgico, médico o radioterapia. La prevención es evitar que suceda. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? Pues antes de que haya un diagnóstico, a través de estudios en poblaciones de alto riesgo, podemos tomar una muestra de sangre y buscar mutaciones genéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra información, en los cromosomas, puede haber alteraciones y hay 2 muy importantes, el BRCA1, BRCA2, pero existen muchísimos otros que se están descubriendo hoy en día, entre ellos el PALB2, y hay algunas familias que tienen cáncer de mama con ausencia de estos genes comunes que ya se están determinando cuáles son estos. En México estamos realizando un protocolo con el Instituto Mexicano de Genómica para encontrar si existen mutaciones locales de nuestra población. Y para el doctor Javier Cepeda, mi pregunta sería, como cirujano plástico reconstructivo, ¿cuántas técnicas de reconstrucción mamaria hay y qué mujeres que tienen este problema genético son candidatas para hacerse esa? Una vez que se detecta que la paciente tiene riesgo, ya lo dijo el doctor Sánchez Forgach, y que puede tener la probabilidad de ocurrencia de cáncer, se le propone una cirugía reductora de riesgo. Antes se conocía como cirugía profiláctica, ¿sí? Y que decía de prevención. Tiene prevención en un 90% de posibilidades. ¿Por qué?
porque hay que dejar un 10% de tejido o un 5% para que la mama pueda sobrevivir. ¿Cuántas técnicas hay? Depende de cada paciente. A nivel mundial, y aquí en México también, se está haciendo más cirugía con materiales aloplásticos como expansores tisulares, cuando se le quita una cantidad de piel que pueda cubrir esa prótesis, o se puede hacer una reconstrucción inmediata cuando se conserva el complejo areola-pezón. ¿De qué estamos hablando? Lo que le llama la gente el pezón, que todo el mundo lo conoce, y lo que está alrededor del pezón, que es la areola. ¿Eso se pierde en la Cuando mastectomía? no, se puede conservar. Sí se conserva y eso nos permite hacer una reconstrucción casi al 100%, casi como si fuera una cirugía cosmética. Hemos tenido resultados de casi de un 100% que parece como si no se hubieran hecho mastectomía. Entonces, sí es importante, se hace un diálogo entre el oncólogo y el cirujano reconstructor, y entre los dos llegamos a un acuerdo cuál va a ser el procedimiento que se va a hacer por la paciente y se le comenta a la paciente. Y la paciente también externa sus dudas, aclaramos sus dudas y le decimos cuál es el riesgo que puede quedar después de una cirugía reductora de riesgo, que habitualmente es de un 5% o un 10%. Cuando el riesgo es muy alto y que la paciente tiene sus senos muy caídos, que le llamamos tosi nosotros cuando están caídos, como si tuviera una caniquita, un calcetín con una canica adentro, ¿sí? Ajá. En esos casos sobra piel, ¿sí? En esos casos se comenta con la paciente y si tiene varios familiares y varios familiares con cáncer, antecedente de cáncer, mamá, hermanas con cáncer, y tiene BRCA1 y BRCA2 positivo, en ella se le propone quitar toda la mama completa, incluyendo el pezón y la areola. Esa era mi pregunta. ¿Cómo puede detectar una persona y si tiene que llegar a lo que hizo la famosísima Angelina Jolie, que es el caso más sonado obviamente en la población mexicana y a nivel mundial? Sí se tienen que hacer y llegar a esos extremos cuando uno se hace una prueba así, que obviamente no está tan abierta a la población por el alto costo, pero si se detecta, ¿se tiene que recurrir a algo tan extremo? Fíjate que es algo muy importante de subrayar. El hecho que tengas una mutación ya comprobada te da un porcentaje de arriba del 90% de posibilidades de padecer a lo largo de tu vida la enfermedad. Y hay personas que no quieren jugar con esa posibilidad y hubo un parteaguas con esta mujer porque su madre había tenido un diagnóstico de cáncer de ovario y tuvo la posibilidad de hacerse la prueba de mutación para la cual salió positiva. Entonces, en varios procedimientos se hizo este esquema para quitarle la glándula mamaria, reconstruirla, y en un tercer tiempo se quitó los ovarios. Entonces, a partir de que una persona con tanta fama lo hizo y fue tan sonado y además habló de su experiencia, pues abrió la posibilidad a los medios y a la población en general para que se hiciera. Pero nosotros tenemos muchos años anteriores haciéndolo, precisamente con personas con alto riesgo y también ya con personas en donde se ha detectado esta mutación. Ahora, ¿hay estudios con más bajo costo para la población, aparte de una mastografía? Yo te puedo decir, Paula, que actualmente el costo es muy inferior a lo que fue hace un par de años y que dentro de 2 años o menos vamos a tener unas pruebas mucho más económicas y más accesibles al público. De tal suerte que cualquier persona que vaya a un laboratorio y pida hacerse o que su médico se las ordene, va a tener acceso a poderse hacer esto. Yo siempre he considerado que debe de existir un consejo genético, que el saber que tienes la posibilidad de padecer una enfermedad de estas tiene que llevarse con un consejo multidisciplinario, incluyendo al cirujano oncólogo, al cirujano plástico reconstructor, a un genetista, a un psicólogo, para apoyarlo y acompañar a la persona a un buen camino y a un buen fin. Es un equipo multidisciplinario que entra con una paciente que obviamente está perdiendo, es una pérdida biológica, ¿no? Pero como ya lo bien dijo el doctor Cepeda, el hecho de que tenemos mucha experiencia hoy en día en hacer este tipo de procedimientos, hay personas que se pueden ver al espejo y no saber que
han pasado por este procedimiento, entre comillas, mutilatorio, e incluso muchas de ellas quedan mejor porque ha intervenido un cirujano plástico con un objetivo estético. También es algo muy importante de aclarar que el hecho de que exista mutación aumenta el riesgo de cáncer en el varón. Entonces, existen hombres que tienen cáncer de mama y cuando existe esta situación, la posibilidad de mutación genética es muy elevado y alrededor, tanto en mujeres como en los varones. Y ellos también pueden acceder a hacerse un procedimiento profiláctico. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo de los que hablan de que sí existen o no existen y por qué las mujeres en México contraen? Porque hay un alto índice de mujeres en México que tienen cáncer y las cifras hablan, ¿no? Que en otros países no tanto, pero en México sí. ¿A qué se debe esto? ¿Son los factores de riesgo o qué es lo que sucede? Cada día se conoce más sobre la epidemiología y eso es lo que te da pues la visión, el panorama específico de qué está pasando en la población. En países desarrollados, estamos hablando de poblaciones europeas, nórdicas o en Estados Unidos, en donde hay mucha mezcla heterogénea de poblaciones, se conoce mucho más a fondo esta epidemiología. Entonces, en Europa del Norte, por ejemplo, el promedio de edad del cáncer es arriba de los 60 años. En Estados Unidos es alrededor de los 54 años, pero en México es alrededor de los 46. Y no quiere decir que haya una biología diferente o no se ha podido llegar a esa conclusión. La población en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, en donde hay personas de diferentes niveles socioeconómicos y culturales, hay más gente joven y por lo tanto hay más posibilidad de haber más casos en mujeres muy jóvenes. Pero sí es una realidad que encontramos cáncer de mama en edades muy tempranas. Doctor Javier, ¿es cara la reconstrucción? Cuando se hacen procedimientos utilizando prótesis, ¿sí?, y se hace en forma inmediata, el costo baja. Hay procedimientos reconstructivos más complejos y más costosos. ¿En qué consisten esas técnicas? Consisten en pasar un músculo del abdomen y la parte que está por abajo del ombligo, la piel y la grasa que está por abajo del ombligo. Esa isla de piel junto con el músculo se pueden pasar por debajo de la piel y llegar hasta la glándula mamaria que se retiró, que se hizo mastectomía, y es una técnica para reconstrucción. Existen otras técnicas más costosas, como son la microcirugía, que se toma un vasito con la misma piel de aquí del abdomen y se anastomosa a una arteria que se llama la mamaria interna, que está cerquitita de las costillas, pero es muy costoso ese procedimiento. Estamos hablando de cuestiones técnicas, pero lo que tiene que quedar en la cabeza, en la idea de los pacientes, en su pensamiento, es que hay procedimientos más económicos. Si les hacen una propuesta de ese procedimiento tan elaborado, que es doloroso, costoso, hay un procedimiento antes que ese y que en Estados Unidos y que aquí los que nos dedicamos a reconstrucción hemos visto que es un procedimiento más rápido, que es colocar una prótesis, que si se tiene que quitar piel hay que colocar un expansor, ¿sí?, pero que con la prótesis obtenemos muy buen resultado cosmético. Doctor Ernesto y doctor Javier, gracias por su tiempo. Se nos acabó. Este tema nos da para mucho más y más que las mujeres, obviamente, hoy en día, pues queremos que estar prevenidas para detectar a tiempo. Entonces, en resumen la tecnología está a favor de nosotros y tenemos que estar informados, siempre informadas para que no lleguemos a unas fases en las que ya no se pueda salvar a una persona con esta enfermedad, que yo le digo que es una enfermedad maligna. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio. Gracias, Paula. Tienen la puerta abierta Gracias porque por la este tema invitación. da para más. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este desafío.